Perfecto, secretaria, un gusto saludar a todos los invitados a nuestra sesión, a la senadora Órdenes, Durana, la ministra Smith, perdón el atraso, estábamos terminando la Comisión de Constitución, que estamos desde el primer momento, por eso no podíamos estar conectados, pero saludar también a todos nuestros invitados, ministra Smith y su equipo de asesores, y también ahí a Pilar Moraga y al equipo también de CR2 por el trabajo y el acompañamiento. A Maisa también, Andrea, bueno, a todas, perdón, si se me queda alguien, a Pedro Pablo, a Robert. Hagamos la cuenta, Magdalena, y entramos derechamente a la votación. Presidente, hoy día no hay cuenta, así que, como indicó usted, iniciamos la votación. Quería recordar que están pendientes, para que no se vaya olvidando, el principio de acceso a la información que se verá cuando se estudien las indicaciones 720 y 721. Correcto. Y también las indicaciones 119 y 120 para incorporar la definición de presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero. Que la ministra señaló que la mesa técnica hará una propuesta integrada. No sé si eso será ahora o quedará para más adelante. Por lo que hemos trabajado, la idea es ir complementándolo en el momento correcto para que sea armónico, y también yo lo que le pido ahí, especialmente al equipo de mesa técnica y el CR2, que nos hagan la observación de cuál es el momento más correcto para poder abordarlo y tener el orden y secuencia que hemos podido discutir. Secretaria, continuamos entonces con el orden que llevamos. Vamos a la página 47 del tomo 1 del comparado para estudiar para ver las indicaciones, para ver la indicación 143 del honorable senador Durresti, para considerar el siguiente literal nuevo. Página 47. Indicación 143. Para considerar una letra nueva con el siguiente texto. Carbono azul. Es el carbono que se almacena naturalmente en los ecosistemas marinos y costeros, que juega un importante papel en el secuestro de carbono y que a través de su protección, regeneración o recuperación pueden constituir aportes a la mitigación del cambio climático, en tanto que su degradación puede convertirse en fuente de emisiones. Gracias. Se ofrece la palabra. Ministra, buenos días. Buenos días, senador, por su intermedio, presidente. Señalar que la definición de océano, si bien está incorporada en la definición que se aprobó de sumidero, dado la importancia de los océanos para la acción climática en nuestro país, nos parece de gran relevancia esta indicación de incluir la definición de carbono azul también en la ley. Así que eso es un comentario que le quería señalar, porque efectivamente hemos puesto un foco especial del océano, tanto en la COP25 y por supuesto también en la acción climática particular de nuestro país a través de las áreas marinas protegidas. Así que creemos que es un tremendo aporte. Gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Pilar, por favor. Jimena, sí, parece que la senadora Órdenes había pedido la Jimena, palabra perdón, antes. que como estaba en Aysén no la veía tan lejos. Es que no había visto a Pilar ahí solicitando también la palabra. Muchas gracias a todos, a todas. Solo reiterar, yo creo que es importante visibilizar, porque estamos hablando del tema de las definiciones. Entonces, el tema de carbono azul, lo ha dicho la ministra, no solo por la importancia que, de hecho, la COP25, parte de las aspiraciones era que quedara la retina como una COP azul. Y si bien hablamos de ecosistemas, nosotros creemos que el tema de distintos tipos de ecosistemas tienen una relevancia en esta materia, sobre todo en temas de mitigación, y por lo tanto también requieren protección. Nosotros también trabajamos un proyecto que puede estar asociado a esto, no digo que para nada es lo mismo, pero cómo protegemos también las algas. Nosotros le hemos dado tanto la espalda a los océanos que a veces hablamos solo de los bosques, la lógica terrestre, pero el tema de los bosques azules me parece que también tiene un poco de coherencia con este concepto. Así que al menos en mi caso yo estoy a favor de mantener
y de acoger esta indicación y tener una definición en la lógica de carbono azul. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jimena. Pilar. Sí, solo quería mencionar, presidente, el valor que tiene esta indicación y que el ministerio lo acoja en relación a lo que significa las soluciones basadas en la naturaleza, que es una tendencia que se está instalando hoy en día respecto a la valoración de los ecosistemas y a la contribución que estos están haciendo a el equilibrio del clima, o a la estabilidad del clima más bien. Entonces, creo que esto marca una tendencia y refuerza un poco el espíritu del proyecto en coherencia con el contenido de la NDC, además. Perfecto. Si estamos de acuerdo, pongámoslo en votación, Magdalena, para ir avanzando. Senadora Allende no está. Senador Durana. Por favor. Senadora Jimena Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Aprobada la indicación número 143 por la unanimidad 3-0. Perfecto, continuamos. Presidente, continuamos con las indicaciones 144, 154 y 155. Vamos a la página 47. Seguimos la página 47. Es para incorporar la definición de soluciones basadas en la naturaleza. Son todas las acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen para responder a diversos desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastre. Estas indicaciones son de los honorables senadores de Urresti, de la senadora señora Proboste y los senadores señores Latorre y Navarro. ¿Se ofrece la palabra? Ministra. Por su intermedio, presidente, señalar nuevamente y en línea con lo que estábamos discutiendo anteriormente del carbono azul, la importancia de incluir la definición de soluciones basadas en la naturaleza en aquí el proyecto de ley marco de cambio climático. De esta forma, parte muy sustantiva de la acción climática y de la estrategia climática de largo plazo. Además, la estamos incluyendo, tuvimos la sesión justamente esta semana, la semana pasada, con el comité asesor de la estrategia de acción climática de nuestro país, y esto ha sido un capítulo especial en 5 pilares que además ha sido propuesto por el comité científico para nuestra estrategia climática de largo plazo, así que incorporar la definición en la ley marco nos parece tremendamente relevante. Ahora, hay una propuesta, entiendo, de la mesa técnica para la definición en sí, que a presentar, pero a nosotros nos parece muy bien incluir la definición de soluciones basadas en la naturaleza en la ley marco de cambio climático. Perfecto. Sería, si pudiéramos tener la lectura de un texto que había, incluyendo, recogiendo lo que estaba en cada uno de estas indicaciones, se ha arribado a una redacción que los incluya para poder lo demos por aprobado y subsumido las indicaciones en la misma. Magdalena. Estoy buscando, presidente. Dime un segundito. Fernanda, ¿la tienes tú a mano? Sí, está puesta, está compartida la pantalla. Ya. Texto final que propone la mesa técnica. Soluciones basadas en la naturaleza. Acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados que aborden desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica o el riesgo de desastre de manera eficaz y adaptativa, al mismo tiempo que proporcionan beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad.
Perfecto. Si le parece, y ahí le pediría también la opinión que nos ayude Maisa o Pilar, que hemos trabajado este concepto. Ustedes también nos han colaborado. Creo que es mucho más comprensivo de las distintas indicaciones que nosotros hicimos. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Sí, efectivamente, la definición que se propone es una traducción desde el inglés de la definición de la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y hay dos temas centrales aquí, y es que por un lado estamos hablando de acciones, ¿verdad? Son acciones o medidas que por un lado protegen o gestionen de manera sostenible o restauren ecosistemas naturales que tengan un co-beneficio para la sociedad en cambio climático, que es lo que nos convoca acá, pero también podría ser más ampliamente en seguridad alimentaria, seguridad hídrica o riesgo de desastre, que también creo que es importante en el contexto chileno. Y aquí viene la parte importante que faltaba en las indicaciones anteriores, es que deben traer co-beneficios para el desarrollo sustentable y para la biodiversidad. Es decir, alguna acción o medida que no tenga un co-beneficio para el desarrollo sustentable o para la biodiversidad, con esta definición no sería considerada una solución basada en la naturaleza, podría ser una medida de mitigación, una medida de adaptación, etcétera, pero lo importante acá entonces es que tenga un co-beneficio en estos dos temas. Así que, por lo tanto, esa es la razón por la cual proponemos esta definición. Y también quería decir, perdón, que esto fue una definición a la cual llegamos en el comité científico, del cual yo también soy parte. Muy bien. Eso es lo importante, Maisa, que lo que hemos tratado, que nuestras definiciones, nuestras inquietudes, nuestras indicaciones tengan el sustento científico. Yo lo reitero y lo voy a decir en todos y cada uno de las discusiones. La gente a veces nos dice, oiga, pero ¿por qué no se hace toda la discusión acá? Porque hay muchos elementos científicos y nosotros queremos ser coherentes con ese orden científico. Agradezco mucho, Maisa, tu precisión, porque nuestras indicaciones son productos de nuestros asesores, nuestros equipos, y aquí el trabajo de CR2 está siendo plenamente vigente. Pongamos en votación, Magdalena, la propuesta que se ha hecho, que ha leído la Secretaría. Senadora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Aprobadas con modificaciones las indicaciones 144, 154 y 155. Perfecto. Aprobado en los términos que ha señalado. Saludar ahí a la senadora Isabel Allende, que se suma, y también excusar al senador Proen, con quien nos hemos contactado. También está con otras comisiones, con otros temas. También Rafael ha participado activamente en la discusión, y también excusar su inasistencia. Pero estamos con quórum y estamos trabajando en estas indicaciones. Seguimos, Magdalena. Continuamos, vamos a la página 49 del comparado. Corresponde ver las indicaciones 146 y 147 del senador señor Latorre y de los senadores señora Proboste y señor Navarro, para agregar un literal nuevo del siguiente tenor: captura y almacenamiento de CO2, proceso en el que un flujo relativamente puro de dióxido de carbono, CO2, procedente de fuentes industriales y de fuentes relacionadas con la energía, se separa o captura, condiciona, comprime y transporta hasta un lugar de almacenamiento para su aislamiento en la atmósfera durante un largo periodo. Se ofrece la palabra. Ministra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, señalar que estamos de acuerdo con la inclusión de la definición de captura y almacenamiento de CO2
que hace esta indicación. Solo un tema muy chiquitito técnico, que reemplazar la palabra CO2, que es una fórmula, por el nombre dióxido de carbono, para que quede correctamente aceptado y no dejar una fórmula en la ley. Eso. Perfecto, perfecto. Creo que también estamos avanzando en la misma línea. Si no hay palabras pedidas, poder votarlo en los términos que se ha planteado, la indicación con la corrección, o digamos no dejar fórmulas en definitiva en la ley, que es algo que también tengamos y ahí yo le pediría a la Secretaría y facultarla para que luego corrija cualquier discrepancia que tengamos en eso. Me parece bien el criterio. ¿Les parece, colega, en votación? Captura y almacenamiento de dióxido de carbono sería la definición. Senadora, señora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Gracias. Senadora Órdenes. Voto a favor. Presidente. A favor. Se aprueba con modificación de las indicaciones 140 con una modificación, la indicación 146 y 147. Perfecto. Aprobado en los términos señalados. Corresponde en la página 51. Las indicaciones 152 y 153 del senador Latorre y senadores señora Proboste y señor Navarro, para incluir una letra nueva del tenor siguiente: riesgos vinculados al cambio climático, potencial de que se produzcan consecuencias adversas de un peligro relacionado con el clima o de las respuestas de adaptación o mitigación a dicho peligro en la vida, los medios de subsistencia, la salud y el bienestar, los ecosistemas y las especies, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios, incluidos los servicios ecosistémicos, y la infraestructura y en las cuales un desenlace o la magnitud del desenlace son inciertos. Eso es. Se ofrece la palabra. Ministra. Gracias, presidente. Por su intermedio, señalar que también compartimos la importancia de incluir la definición de riesgos vinculados al cambio climático en la Ley Marco de Cambio Climático. Entiendo que hay una sugerencia de la redacción de esta definición que corresponde a la última definición del IPCC que hace sobre el riesgo climático, y bueno, compartimos si esa es la propuesta de la mesa técnica. ¿La leo, presidente, o la leo? Sí, la lee usted, por favor, secretaria. La propuesta de la mesa técnica, del comité técnico, digamos, que se trabajó con el CR2 y el Ministerio del Medio Ambiente, señala lo siguiente: riesgos vinculados al cambio climático, el potencial de consecuencias adversas para sistemas humanos o ecológicas, reconociendo la diversidad de valores y objetivos asociados con tales sistemas. En el contexto del cambio climático pueden surgir riesgos de los impactos potenciales del cambio climático, así como de las respuestas humanas al mismo. Gracias. Se ofrece la palabra. Sí, a ver, efectivamente lo que nosotros propusimos en las discusiones es que utilizáramos la última definición de riesgo del IPCC, y aquí quiero contar un poquito por qué aparece una nueva definición. Esto está publicado en el informe especial sobre cambio climático, océanos y criósfera, publicado en el año 2019, y responde a un trabajo de los tres grupos de trabajo del IPCC. No sé si ustedes saben, pero el IPCC está compuesto por tres grupos de trabajo, e históricamente el concepto de riesgo había sido desarrollado, acuñado y utilizado por el grupo de trabajo 2, que es el que
evalúa los impactos y la vulnerabilidad del cambio climático. Entonces ellos tenían una definición de riesgo que utilizaban ellos, y lo que se hizo durante todo el año 2019, 18-19, fue lograr una definición de consenso que sirviera no solamente al grupo de trabajo 3, sino también al grupo de trabajo 1, que es el grupo que evalúa la parte física del cambio climático, y también al grupo de trabajo 3, que es el que evalúa las opciones de mitigación al cambio climático. Y por lo tanto, nos parece que esta definición, que es la más actualizada, permite ser utilizada de manera muy integral en todos los aspectos respecto al cambio climático. Tuvimos una pequeña discusión de que la definición puede sonar un poco críptica, y es así, porque las palabras tuvieron que ser escogidas con mucho cuidado para que pudiera ser utilizada en todos estos ámbitos. Y yo mencioné de que se estaba por publicar, y de hecho ya se publicó la semana pasada, una guía para utilizar la definición. Y yo se la hice llegar a Carolina Urmeneta, así que ya existe un documento oficial que ayuda en el fondo a aplicar esta definición. Eso. Lo único que sí es que hay un error ahí en la segunda línea, consecuencias adversas para sistemas humanos y ecológicos, ¿no? Debería decir ecológicos, no ecológica. Sí, tienes razón. Ofrezco la palabra sobre lo que nos han comentado. Ofrezco la palabra. Si hay claridad, pongámoslo en voz. Sí, perdón, Jimena. Es que yo haciendo es adoptando conceptos y definiciones de última gama, en el fondo. Acá se cita el IPCC, de acuerdo al último informe. Entonces yo mantendría eso para tener coherencia también con las definiciones que supongo también se recogen en otros proyectos de ley. Absolutamente. Marco, ¿no? Sí, así estoy a favor. Entonces, pongámoslo en votación, secretaria. Muy bien. Señora Allende. A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Bien, entonces, aprobada con modificaciones las indicaciones 152 y 153. Perfecto, aprobada. Hemos terminado con el artículo 3. Pasamos Perfecto. al 2. Sigamos, continuemos con ello. Ya, pasamos a los instrumentos de gestión del cambio climático, al párrafo 1 de la meta de mitigación. Partimos con el artículo 4, que el texto aprobado en general señala: meta de mitigación. Al año 2050 se deberá alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. A esta disposición se le formularon 11 indicaciones parlamentarias. La indicación número 157 del senador señor Durana propone que a continuación del efecto invernadero... Bien. Presidente, antes perdón, por su intermedio, señalar, sí, antes ministra. de que procedamos, por su intermedio, presidente, señalar antes de que procedamos a leer todas las indicaciones. Estas han sido revisadas por la mesa técnica, y la verdad es que muchas corresponden a definiciones, distintas definiciones de lo mismo, hechas de otras formas, etcétera, bastante larga. Y la mesa técnica con el CR2 creen que es importante explicar bien cómo funciona la ley marco de cambio climático de manera técnica, para que esta funcione antes de proceder a, digamos,
analizar estas indicaciones de manera que podamos tener una ley que se discuta con un contexto y una línea general, dónde deben ir y cómo deben ir las distintas propuestas para que esta tenga coherencia. Así que si usted está de acuerdo, presidente, quizá el comité técnico y el CR2 nos pudiesen hacer una presentación que nos permita alinear la discusión dentro de la comisión y a quienes nos escuchan, y después proceder a la votación y presentación de cada una de las indicaciones y en qué orden para que lo podamos entender de mejor forma. Sí, no habría inconveniente. Es decir, lo importante es que la Secretaría haga la referencia global y obviamente para abrir la discusión en esto vamos a escuchar al CR2 con las opiniones que nos han hecho llegar y que nos han cruzado en materia de coherencia del proyecto de cambio climático. Maisa o Pilar, depende de quién ustedes puedan exponer sobre esto. Muchas gracias, presidente. En este caso seré yo que haré una breve presentación. Voy a compartir pantalla. Entonces, lo que yo me voy a referir en este momento es no al tomo 2 completo, sino solamente a los artículos, a las indicaciones que se refieren al artículo 4 y 5, que son las indicaciones que aparecen ahí en la pantalla. Así que no todo el tomo 2, sino solamente el artículo 4 y 5. Y hay un par de conceptos importantes aquí, entonces, el de carbono neutralidad, el presupuesto carbono, la contribución nacionalmente determinada, NDC, y la estrategia climática de largo plazo, los últimos dos siendo los dos instrumentos dentro del Acuerdo de París. Quisiera decir de que en nuestra opinión, lo que viene ahora en el tomo 2 y en esta primera parte del tomo 2 es el corazón del proyecto de ley, y por lo tanto es por un lado crítico de que los distintos instrumentos que aparecen en el tomo 2 tengan una coherencia entre ellos para lograr el objetivo último de la ley, que es la carbono neutralidad. Y por lo tanto, por eso es que vamos a concentrarnos primero en estos dos instrumentos solamente, que es la NDC y la estrategia climática de largo plazo, aunque hay varios más. El concepto de carbono neutralidad aparece como una consecuencia del objetivo del Acuerdo de París. Recordemos que el Acuerdo de París tiene un objetivo que se evalúa en una meta de temperatura. El objetivo es que no aumente la temperatura a más de 2 grados a fines de siglo y aspirar a que no aumenta a más de 1,5 grados. ¿Ya? Así que la versión ambiciosa del propio Acuerdo de París es limitar el calentamiento a 1,5 grados. Para cumplir con este objetivo, que recordemos es un objetivo de temperatura, la ciencia nos dice de que tenemos que llegar en algún momento de este siglo a ser carbono neutral. Y en particular, y aquí entonces aparece el concepto de los presupuestos de carbono. El Acuerdo de París también dice que se entiende que los países en desarrollo se tardarán más en llegar a este máximo de emisiones. La figura que aparece acá es sacado del informe del IPCC de 1,5, y todas las líneas que ustedes ven acá, el eje abajo son años, aquí tenemos años, y aquí tenemos emisiones medidas en toneladas de CO2 cada año. Y cada una de las líneas son trayectorias posibles para lograr el objetivo del Acuerdo de París, ¿ya? Son trayectorias posibles futuras, no hay una sola manera de llegar a cumplir, sino que hay muchas opciones. Pero lo central es que ustedes verán que en algún momento estas líneas cruzan el cero. En algún momento durante este siglo las emisiones netas deben llegar a ser cero. Entonces,
aquí aparece otro concepto que es el área bajo la curva y que se llama el presupuesto de carbono. Esas son las emisiones totales que el planeta, ¿ya? Ahora esto es a nivel global, puede permitirse emitir. Entonces ahí aparece la carbono neutralidad y justamente aparece más o menos en el año 2050. Y aparecen otras cosas más, aparece el año 2030, importante, como una meta intermedia y que es justamente la que aparece en la NDC, y también aparece el concepto de un año peak, porque obviamente que para llegar a cero, dado que las emisiones van aumentando, en algún momento tenemos que llegar a ese año peak. ¿Ya? Así que esos son como los 3-4 conceptos que están asociados al Acuerdo de París y que también aparecen en nuestra NDC. El presupuesto de carbono uno lo puede pensar como una torta. Entonces, para limitar el calentamiento a 1,5 grados, hay una torta que nos podemos comer, de la cual una parte importante ya nos comimos. Son las emisiones que hemos inyectado a la atmósfera desde que comenzó la revolución industrial, y queda un remanente, un pedazo de torta, y eso es lo que se llama el presupuesto de carbono. Y esos son algo así como 420 gigatoneladas de CO2. Este gráfico también es sacado del informe 1,5, fue publicado el año 2018. Las emisiones actuales son más o menos de 42.000 gigatoneladas de CO2 por año, lo que significa que si seguimos a este ritmo, ese pedazo de torta se nos agota al año 2027. Y es justamente esta realidad la que hace que en el propio informe 1,5 aparezca el nivel de urgencia para lograr el Acuerdo de París. De urgencia es justamente en reducir nuestras emisiones a nivel global para tener una chance de lograr el Acuerdo de París. Ahora, recuerden de que estos son valores globales, ¿ya? Estos son valores globales. Y de ese pedazo de torta que nos queda por consumir, a Chile le corresponde un pedacito. Ahora, lo que muestro acá, y aquí la fuente del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, repartido en los distintos sectores, que reportamos cada cierto tiempo a la Convención. La línea negra son nuestras emisiones, y ustedes ven este gráfico comienza en el año 90 y termina en el año 2016. Y a grosso modo la línea negra va en aumento. Así que la tendencia del país es que nuestras emisiones están aumentando. Y por lo tanto, y esto es también fuente del Ministerio de Medio Ambiente y producto también del trabajo que se hizo el año pasado con el Comité Científico, nosotros estamos en este momento todavía con emisiones al alza. Nuestra economía, la economía del país todavía está en una situación al alza. Lo que dice la NDC es que al 2050 queremos llegar a ser carbono neutrales, y definimos que el año 2025 va a ser nuestro año peak y que el presupuesto de carbono para esta década es de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y que hay un montón de otros detalles que significa el cómo vamos a llegar allá, que no me voy a detener ahora. Pero aquí están entonces los elementos que vimos recién en la parte global, recogidas en nuestra NDC para el nivel nacional. Quiero dejarle la palabra a Andrea ahora para que nos explique bien el rol que tiene tanto la NDC como la estrategia a largo plazo bajo el Acuerdo de París. Gracias, Maísa. Entonces, las contribuciones nacionalmente determinadas, las famosas NDC que hemos escuchado tanto, representan los esfuerzos de cada país, tanto para reducir las emisiones nacionales como también para adaptarse a los efectos del cambio climático. Las
NDC son el núcleo del Acuerdo de París, ¿ya? Y estos esfuerzos de cada país, junto con el marco reforzado de transparencia y cumplimiento, son la forma para cumplir los objetivos de largo plazo que nos plantean el Acuerdo de París. Ahora, es importante destacar que las NDCs y las metas de cada país dentro de la NDC no forman parte del Acuerdo de París, ni tampoco una meta agregada de reducción de emisiones, ¿ya? Como era el caso de Kioto. En el protocolo de Kioto había un anexo donde se planteaban los porcentajes de reducción de cada uno de los países que tenía metas bajo el protocolo de Kioto. Este no es el caso. Aquí todo deriva, tal como lo planteaba Maísa, de la meta de temperatura, ¿ya? Ahora bien, los países sí se obligan de manera vinculante a preparar estas contribuciones, a comunicar estas contribuciones y presentarlas ante la Convención a través de un mecanismo formal. Se depositan ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Los países también se comprometen a adoptar medidas para cumplir sus NDCs. Deben también reportar regularmente sus progresos, cada 2 años. En el informe bienal de transparencia, los países deben reportar cómo van avanzando con sus metas. Y si no las han cumplido, deben argumentar por qué no las han cumplido, ¿ya? Además, los países tienen que estar disponibles para evaluar tanto su progreso individual, que se hace a través de este reporte a la Convención, como también colectivo, a través de un balance mundial, lo que se llama el Global Stocktake, que el primero va a ser el 2023, y eso se va a ir realizando cada 5 años por la Convención con el apoyo del IPCC. Y por último, los países también se obligan de manera vinculante a aumentar sus metas cada 5 años, cada vez hacia una mayor ambición, ¿ya? Ahora bien, las estrategias climáticas de desarrollo de largo plazo no son un instrumento vinculante exigido a los países en el marco del Acuerdo de París, sino que más bien el Acuerdo de París invita a los países a que se esfuercen a formular y comunicar las estrategias de desarrollo de largo plazo. Siguiente, Marisa. Entonces, para entender este ciclo de aumento de ambición, el 2020 se comunicaron las contribuciones nacionalmente determinadas que se actualizaron con respecto a lo que los países habían presentado en la antesala del Acuerdo de París el 2015, ¿ya? Chile presentó su NDC actualizada en abril de 2020 a la Convención. El 2023 viene el balance mundial, donde se van a agregar todas las metas de todos los países y vamos a ver cómo vamos avanzando con respecto al objetivo último del Acuerdo de París, que es limitar el aumento de temperatura. El 2025 los países, incluido Chile, van a tener que presentar sus contribuciones actualizadas hacia una mayor ambición. Y así sucesivamente hasta llegar al 2050. Importante mencionar que el Acuerdo de París es un acuerdo que no tiene fecha de término, ¿ya? Siguiente. Entonces, en el marco de este proyecto de ley de cambio climático tenemos por un lado la NDC, que se presentó en abril del 2020, que plantea compromisos de Chile a 10 años plazo, mirando al 2030, plantea el presupuesto nacional de carbono para el periodo 2020-2030, plantea un máximo de emisiones al 2025, plantea metas nacionales de adaptación, por supuesto toda la información de monitoreo, reporte y verificación, toda la información para dar claridad y transparencia a las metas que se están planteando, los medios de implementación que tienen que ver con el financiamiento, la transferencia tecnológica, las capacidades para lograr justamente estas metas y la actualización de la NDC hacia una mayor ambición cada 5 años. Por su lado, la estrategia climática de largo plazo, con una mirada al 2050, plantea el presupuesto nacional de carbono al 2030 conforme a la NDC vigente, mirando por supuesto también al 2050, los presupuestos sectoriales. Por lo tanto, aquí plantea el cómo
logramos este presupuesto nacional, esta torta que mencionaba Maísa, cómo la repartimos entre los sectores emisores en Chile, ¿ya? Por supuesto también los niveles de absorción y almacenamiento, porque cuando hablamos de presupuestos hablamos de emisiones, ¿ya? También tenemos que ver la captura, porque aquí estamos hablando de emisiones netas, que son tanto lo que emitimos como lo que capturamos. Los mecanismos de integración entre las políticas nacionales, sectoriales y regionales, los criterios unificados de monitoreo, reporte y verificación, no solo para el progreso de las medidas, sino que para el cumplimiento de las metas y las medidas. Acá nos importa ver cómo estamos cumpliendo las metas que nos estamos planteando, ¿ya? En cada uno de los instrumentos de gestión. Y se actualiza cada 10 años con un mecanismo abreviado cada 5 años, que la idea es que converse con la NDC que se actualiza cada 5 años. Y aquí la principal recomendación que hemos trabajado y hemos discutido en la mesa técnica, que el proyecto de ley debe reconocer más fuertemente la NDC vigente, ¿ya? En este caso la que se presentó en abril del 2020 a la convención, dado que incluye estas metas intermedias de mitigación en miras al 2030, porque asegurando el cumplimiento de las metas al 2030, aseguramos una trayectoria hacia la carbono neutralidad. Por lo tanto, es muy importante reconocer la NDC vigente, considerando además que fue elaborada con el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente en articulación con todos los ministerios sectoriales, incluyó un proceso de consulta pública que recogió los insumos de la comunidad científica y el comité científico hizo un tremendo trabajo para robustecer y mejorar la contribución nacional determinada y también por parte de la sociedad civil. Por lo tanto, nos parece bien la discusión que hemos tenido en la mesa técnica de reconocer la NDC vigente y que se vayan reconociendo las NDC sucesivas. El segundo elemento que nos parece de tremenda relevancia es que exista coherencia entre los instrumentos de gestión incluidos en el proyecto de ley, ¿ya? Porque el proyecto de ley planteaba un proceso un tanto complejo de actualización, dado que, como se ve en la figura de arriba, dependiendo del año, variaba qué instrumento definía el presupuesto sectorial. El año 2020, 2025, 2035 era mandatado por la NDC, pero el año 2030, 2040 era mandatado por la estrategia climática de largo plazo. Eso nos parecía un proceso un tanto complejo, por lo tanto en la mesa técnica hemos discutido que es bueno simplificar el proceso, considerando que la NDC es el instrumento que fija el objetivo de mediano plazo, la meta nacional, guiando la trayectoria para alcanzar la meta propuesta de largo plazo, y la estrategia más bien fija cómo respetar esa trayectoria definiendo las metas sectoriales. Por lo tanto, la NDC establece el objetivo nacional y la estrategia climática a largo plazo, el cómo alcanzar ese presupuesto nacional a través de los presupuestos sectoriales, las metas sectoriales. Y a su vez, los planes sectoriales que definen las medidas para alcanzar cada meta sectorial. Y solo para terminar, una figura que no es del todo precisa, porque entre el 2020 y el 2025 vamos a tener un pequeño aumento de emisiones y el 2025 vamos a alcanzar el máximo y luego empezar a reducir. La idea es aquí reflejar cómo se van a ir definiendo los presupuestos de carbono cada 5 años. Entonces puedes ir avanzando, Maísa. Ya tenemos el presupuesto 2030. Ahora en la estrategia lo que se definirían son los presupuestos sectoriales para alcanzar este presupuesto 2030. En 5 años más, el 2025, vamos a definir el presupuesto 2035 en la actualización de la NDC. Y así sucesivamente hasta llegar al 2050. Es importante reforzar que la estrategia climática a largo plazo va a mirar siempre el presupuesto al 2050, que por supuesto va a ir requiriendo ajustes, ¿ya? Dependiendo de cuánto pueda absorber y capturar nuestro sector forestal, dependiendo de eso vamos a tener que ir ajustando las emisiones del resto de los sectores. Muchas gracias. Gracias Andrea por la exposición. Maísa.
No, quería simplemente enfatizar algo que dijo Andrea, pero es que lo que quiere ilustrar esta figura es que nuestra neutralidad, a que llamamos neutralidad, puede potencialmente ir cambiando, porque en este momento la neutralidad es asumiendo que el sector bosques captura una cantidad X. Ese valor podría ir o aumentando o disminuyendo. Así es que el objetivo final acá, el cero, es algo que se puede ir moviendo. Y por eso es que es importante que al 2050 ese no es un punto fijo, o sea, es más o menos fijo, pero a dónde exactamente apunta puede ir cambiando porque depende del neteo entre lo que emitimos y lo que capturamos y secuestramos. Eso nomás. Perfecto. Se ofrece la palabra, colegas. Jimena, ministra. Por su intermedio, presidente, junto con felicitar al CR2 de la presentación, ¿verdad? Señalar y ratificar un tema muy relevante, que es entender que la carbono neutralidad es esta mezcla entre mitigación y captura, o sea, cuánto emitimos y cuánto capturamos. Y por lo tanto, estos presupuestos son móviles. Lo que no es móvil es la meta que tenemos que ser neutrales al 2050. Eso es lo que pide la ciencia, eso es lo que requerimos y el esfuerzo que tenemos que hacer. De repente, y por eso la ley marco establece estas herramientas que son vinculantes, entre otras, y tienen flexibilidad, porque vamos a necesitar quizás aumentar los presupuestos de mitigación si es que las temáticas de captura no se dan para conseguir siempre la meta, objetivo de la carbono neutralidad. Por lo tanto, eso no puede ser negociable si la flexibilidad requería los distintos instrumentos para hacernos cargo de cómo vamos cumpliendo la realidad para asegurar que seamos carbono neutrales el año 2050 y cómo tienen que integrarse los instrumentos. Creo que es muy buena la propuesta que hace la mesa técnica de tener mayor claridad entre la NDC, ¿verdad? Que como bien se expresó es vinculante para Chile y que establece nuestras metas 2030. Estas se van actualizando cada 5 años, lo que nos permite ir incorporando nuevos objetivos que tienen que estar reconocidos justamente en la ley marco y ordenarla en cómo esto se aplica con la estrategia climática de largo plazo, que también se va actualizando justamente para tener esta flexibilidad y los planes de adaptación sin tocar nunca el objetivo final, que es ser carbono neutrales, y eso es lo relevante, y tenemos que tener la flexibilidad y el orden que presenta la mesa técnica para eso, entre la estrategia climática a largo plazo y la NDC, creo que es un tremendo aporte para permitir cumplir este objetivo. Gracias, ministra. ¿Se ofrece la palabra? Jimena. Presidente. Sí, bueno, agradecer la presentación, porque como planteaba el CR2, yo coincido que acá está el corazón del proyecto de ley marco. Yo solo quiero insistir porque les hago la pregunta. Yo entiendo que la información que tenemos disponible científica, claro, pone como horizonte, y lo han hecho, ha aparecido en distintos estudios, investigaciones, el horizonte de 2050. Yo le he pedido a Matías que insista en esto. La pregunta entonces es, ¿por qué no podemos ser más ambiciosos? ¿Por qué no podemos adelantar ese plazo? Yo eso no lo tengo claro. Entiendo que hay metas intermedias, entiendo la importancia de las NDC y su carácter vinculante. Yo creo que nos hace reaccionar respecto al desafío que es tremendo. Sí, ser carbono neutral no es cosa sencilla, pero en 30 años, así como la pandemia de un año a otro nos cambió la vida, a mí no me extrañaría que en 10 años pudieran ocurrir X cosas. Yo espero que no, porque estoy pensando en escenarios más adversos, que también pueden ser mucho más, también pienso en los otros. Pero
como son hipótesis, porque nosotros estamos planteando, tiene que haber ciertas condiciones que nos dicen que el 2050 es una buena fecha. Pero quiero insistir en por qué no podemos ser más ambiciosos y adelantar. Entonces, yo sé que lo que me van a decir, bueno, hay actualización de las NDC, siempre vamos a estar revisando los presupuestos de carbono, en fin, yo no dudo de eso, pero a mí yo no me he logrado convencer de por qué 2050 y no adelantar el proceso. Si hay, no sé, ahí me gustaría un cierto intercambio, porque no, yo tengo con eso, cada vez que me meto a este tema, me apunto 2050 son 3 décadas, y con lo vertiginoso que está el mundo en general, comportamiento no es que aprendamos tan rápido, ni con pandemia, que son lógicas distintas, pero las comparo. Tengo mis dudas. Yo solo les quería pedir como CR2, si me pueden esbozar, no sé, no es una respuesta, pero un poquito cuáles son los criterios que están para, porque nosotros decimos, no, es que el horizonte todos lo han planteado, pero ¿por qué no podemos plantear otra cosa? Eso es mi tema. Muchas gracias, presidente. Gracias por la inquietud, Jimena, y le pediría al equipo de CR2 que nos ayude a poder contestarla, acumular algunas dudas. Yo también voy a hacer un planteamiento. Entiendo absolutamente y felicito a Andrea, usted es rigurosa y Maisa son rigurosas en los puntos de convergencia al 2050 para poder ser neutrales. Son 30 años. No sé si todos vamos a estar vigentes, vamos a estar vivos a esa edad. Obviamente, muchas de ustedes van a estar más vigentes que uno, pero son 30 años. A mí lo que me preocupa es que nosotros, ese plazo, que es un acuerdo internacional, que está dentro del marco mundial y que tiene distintas características en países desarrollados o en vías de desarrollo, establece un cierto margen para agentes contaminantes en este país, que hagan, como lo decimos en buen chileno, hacen su retiro de utilidades. Y nosotros los vimos que, por ejemplo, las termoeléctricas, que se aumenta el retiro, o lo que vimos nosotros en Isla Riesgo, que había un megaproyecto de extracción de carbón, porque estaba en un ciclo para sacar ese carbón y terminar de consumir todo ese combustible fósil en las termoeléctricas y hacer el negocio con voluntad, con movilización, con capacidad se acorta. Yo recuerdo como mucha gente que hoy día se las da de verde y que está muy, muy arriba de la discusión, me acusaban, lo digo en lo personal, como ecoterrorista cuando decíamos que no podía realizarse Hidroaicén, que iba a quedar a oscura Santiago, que iba a quedar a oscura el país, que era una irresponsabilidad. Nos decían, seguro, y ahí Jimena mueve la cabeza también porque me tocó conocerla como no autoridad, como vecina, como dirigente, como ciudadana de Aysén, y también yo creo que ella era minoría en un momento, era sindicada como, y si no hubiera sido por correr los límites, correr los cercos, tendríamos Hidroaicén, y tendríamos Isla Riesgo con tronaduras y tendríamos Coronel con 2 termoeléctricas más. Entonces, permítanme, estimados científicas y actoras, que yo al mundo científico se lo pongo en duda también. Y creo que los límites son posibles correrlos, con voluntad. Esto tiene costo, sin lugar a dudas. No soy responsable y no digo que mañana decretemos o por ley decretemos un acortamiento de plazo. Ustedes han estudiado, no, digo ustedes, no lo personalizo, Pilar, Andrea, Maisa, lo digo ustedes, el mundo científico. Ustedes son rigurosos con sus actores y sus vinculaciones internacionales de entender los promedios, entender las convergencias, y me parece muy, muy bien. Pero también yo creo que un mundo distinto es posible, y que cuando se lucha y cuando se pone tesón y cuando tú puedes cambiar, no por voluntarismo, sino por exigir cambios más veloces. Termino con lo siguiente. Nos decían que la energía eólica, la energía fotovoltaica era una cosa imposible en este país, que era carísimo. Y hoy día vemos todas las semanas en la prensa económica de este país que las mayores inversiones en Chile se están haciendo precisamente en energía. Y que el costo de la energía eólica, la energía fotovoltaica, el hidrógeno verde, van en una convergencia brutal para
acelerar este tránsito. Entonces, digamos, en la misma línea más o menos que establece Jimena, no podemos ser más ambiciosos o no podemos poner una norma más exigente como país, y así como Costa Rica tomó una decisión política en un momento de decir avanzamos y tenemos, digamos, una mayor contribución, tenemos un país mucho más verde, que también Chile lo haga, porque acá, digámoslo con todas sus letras, se juegan intereses también, pues las grandes empresas que manejan los combustibles fósiles quieren hacer su ganancia, pues quieren hacer su retiro. Y yo creo que ahí hay una discusión que al menos yo no digo que me resisto, pero quiero provocar una mayor discusión. Quiero ser responsable, quiero ser respetuoso y por eso valoro mucho lo que explicaba Andrea y Maisa, esa convergencia al 2050, que el 2025 vamos a tener la mayor emisión, pero vemos que el mundo tiene unos cambios tecnológicos, unos cambios de pandemia. ¿Quién se iba a imaginar que el mundo se iba a paralizar prácticamente durante un año? Yo creo que eso al menos es una buena contribución a la contaminación mundial. Creo que nuestros ríos, nuestro cielo, nuestra atmósfera ha descansado porque hay menos emisión. Yo creo que ningún científico había calculado que iban a volar menos aviones. Y eso a nivel mundial claramente es un impacto brutal. Menos movilidad, menos transporte de vehículos, menos... Bueno, hay aspectos que no estaban en la dinámica. Termino con lo siguiente. No puede Chile, o no podemos nosotros, en un acuerdo político, social, ético de nuestro país, correr y acortar los plazos, no en materia antojadiza, y ahí uno puede decir, tengo una mayoría para correrlo al 2030 o al 2040, yo no quiero ese voluntarismo, pero creo que Chile, como con lo bien que se han hecho o con el consenso que hay en lucha contra el cambio climático, creo que en eso hay un consenso, creo que podemos correr un poquito el límite. Yo abro ese debate sin imponer, sin descalificar algo, pero tampoco sin enamorarme de las fechas que plantean que se plantearon en el Acuerdo de París. Abro ese debate, Andrea o Maisa o Pilar, no sé si recogemos más inquietudes, pero creo que es bueno provocar este debate. Si no hay más palabras, Maisa, o me piden la palabra nomás para poder escuchar el mundo científico. Ya, muchas gracias. La verdad las cosas es que ambos senadores han planteado un tema muy interesante y complejo. Voy a tratar de responder por partes. Así, bueno, lo primero es que el 2050 aparece en el informe del IPCC de 1,5 grados. Es ahí donde aparece. El Acuerdo de París nos pide limitar el calentamiento a 1,5, se le pide a los científicos evaluar si esto es factible. Y el resultado a esa pregunta, la conclusión es sí, es factible, y los futuros que nos tenemos que imaginar para lograrlo, las trayectorias futuras que nos tenemos que imaginar para lograrlo, más o menos llegan a cero el año 2050. Ahora, si ustedes se acuerdan de la figura, habían muchas curvas, hay como 1000 curvas ahí. Así que hay futuros posibles en que el cero llega el año 2045 y hay otro en que el cero llega en el año 2055. O sea, hay una dispersión, hay futuros posibles, hay distintas maneras de lograrlo. Pero en promedio llegan a cero el 2050 y en promedio al 2030 tenemos que estar más o menos a la mitad de las emisiones que teníamos el año 2010. Así que esa es la respuesta primero, y de ahí no estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos siguiendo las recomendaciones y las conclusiones de ese informe que evaluó todo lo que era existente. Ahora, habiendo dicho eso, estos escenarios futuros son, como dice su palabra, escenarios, son posibles futuros, se calculan con modelos porque no son en futuros que uno traza con un papel y un lápiz solamente, sino que tienen un sustento, una factibilidad detrás. Ahora, en esa factibilidad yo tengo que pensar en
cuánto va a cambiar la población humana, qué tan rápido va a ser la transformación de las energías fósiles hacia energías renovables, etc. Y ahí hay una cantidad de supuestos muy, muy grande. Y efectivamente, por mucho tiempo, incluso después que salió el informe, la agencia internacional, que la Agencia Internacional de Energía, hace estas proyecciones futuras del uso de energía. ¿Okay? Perdón, ¿Agencia Nacional de Energía de Chile? No, internacional, la Agencia Internacional. Y la Agencia Internacional se la ha acusado por mucho, mucho tiempo de ser tremendamente conservadora. Si uno ve lo que decía la agencia en el año 2010, decía, energía solar va a tener un precio, voy a inventar, de $50, $500 por gigawatts de energía. Y los precios han bajado. Así que ha sido súper conservadora y de hecho, no es hasta este año que la agencia ni siquiera pensaba en un futuro que podía limitar el calentamiento a 1,5. Así que el año 2019 o comienzo del 2020 hubo una carta de una cantidad importante de científicos que le pidió a la agencia, porque finalmente los gobiernos miran a la agencia, de que por favor incluyera un escenario futuro que limitara el calentamiento a 1,5. Así que es verdad de que cuando uno se imagina esos escenarios, por mucho de que efectivamente uno lo construye con un modelo numérico, con un computador, con supuestos, etcétera, etcétera, los supuestos que ahí van pueden ser muy conservadores o podrían ser muy, muy, muy optimistas también. Así que hay un espacio que es verdad. Pero, ok, entonces, por un lado, nosotros no estamos reinventando la rueda, estamos siguiendo las conclusiones del IPCC. Por otro lado, efectivamente, la ciencia podría avanzar más rápido y la gente que hace estos escenarios podría incluir escenarios más favorables, más rápidos, más ambiciosos, en que ocurren transformaciones de manera más rápida. Pero lo último que quiero decir acá, y esto es mi opinión, es que la belleza del Acuerdo de París, con este mecanismo de que cada 5 años tiene que ir ajustándose y que hace más rápido, es, por un lado, que va a permitir incluir cambios que ocurran rápidamente. Y lo otro es que si nosotros hacemos este proceso, y tal como está de hecho pensado en el proyecto de ley, con un buen acompañamiento de la ciencia, también vamos a tener la posibilidad de incluir estos cambios que están ocurriendo tan rápidamente. Durante el año pasado aparecieron varios artículos que, considerando la pandemia, han propuesto nuevos escenarios. Y esos nuevos escenarios que definitivamente el año 2019 a nadie se le habían ocurrido, mover el cerco en ese sentido, dado un evento extraordinario, lo puede hacer la ciencia. Pero para eso tenemos que tener ese acompañamiento cercano con la ciencia, ir escuchándola, y el proceso de actualización cada 5 años y de ir mirándonos cada 2 años también, de cómo vamos avanzando. Si eso se hace bien y se hace con ciencia, vamos a poder ir aprovechando esos cambios que no estamos proyectando hoy, pero esos cambios que seguro que van a venir. Así que yo estoy confiada de que incluir este mecanismo de ambición con un buen seguimiento de la ciencia, con un buen sistema de transparencia para ir realmente mirando muy de cerca cómo vamos avanzando, va a permitir ir avanzando con mayor ambición. Por lo tanto, yo me quedo tranquila de que, aunque pongamos lo que dice la ciencia, que muchas veces es conservador, la propia ley es lo suficientemente flexible para poder ir aumentando esa ambición y por lo tanto en una de esas adelantarlo. Eso es todo lo que yo tengo que decir. Gracias, Maisa. Quizás un último elemento es que
dado que el IPCC dice en promedio 2050, lo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Energía y también junto con la ciencia, es correr modelos y escenarios a nivel nacional. Y por lo tanto lo que sale ahí tiene un sustento más o menos robusto de modelación. O sea, no son números que salen al voleo, sino que tienen un sustento, y yo me imagino que para el gobierno también es importante de que lo que ellos se comprometan tengan la seguridad que con eso pueden cumplir. Gracias, Maisa. Antes de darle la palabra a Pilar Moraga, también un elemento que me gustaría incluir en este importante debate. Yo no desconfío de la voluntad de los agentes de medio ambiente. Y creo que aquí hay un consenso y hay una buena relación desde el punto de vista de las metas que se ha impulsado desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde las administraciones que han estado desde el Acuerdo de París para acá, y no me cabe duda que las próximas autoridades así lo tienen. Yo creo que hay un consenso climático en materia medioambiental en nuestro país. No lo pongo en duda, siendo yo militante de la oposición en estos temas y siendo opositor frontal a este gobierno en muchos temas. Yo creo que el tema de cambio climático, y lo discutimos en esto, tenemos una visión conjunta. Pero como yo provengo de una escuela marxista de formación, que es mi origen y mi formación, si no cambian las condiciones materiales, estructurales de este país, no vamos a tener cambio. Y voy a citar a alguien que no es sospechosa de ser de mis ideas, sino más bien militar en una posición de centro y centro-derecha, como es Angela Merkel, canciller de Alemania, que no podrá tener una sospecha de izquierdista. Dice en un artículo que se los voy a transmitir: solo con el ferrocarril alcanzaremos nuestras metas climáticas. Y yo veo que en este país, nosotros teniendo un conjunto de enfoques que son han ido confluyendo bastante en materia ambiental, estamos en las antípodas en materia de los sectores productivos. En Chile no hay ninguna voluntad de incluir, por ejemplo, que si nosotros no transformamos nuestra metodología de producción, de distribución, de transporte, y seguimos haciendo loas al uso del vehículo y vendiendo más vehículos como un índice de crecimiento en este país, o como otros ministros que están impulsando que los camiones tengan 3 ejes y tengan más carga, y que el Ministerio de Obras Públicas, Jimena me sigue ahí porque estamos en esa comisión, dice que para solucionar los problemas de transporte hay que poner una tercera vía, ahora ya no doble vía, hay que el túnel Lo Prado y eso, la ruta 68, hay que ponerle otro carril para que circulen más camiones y más autos. Es que yo no entiendo este tema. Entonces, insisto, estoy citando a Angela Merkel, que no tiene ninguna sospecha de izquierdismo. Debiera ser mucho más coherente con este gobierno. Entonces, permítame a mí dudar absolutamente de que no tenemos la voluntad, no hay la voluntad de los agentes económicos, de los grupos de interés de este país, los grupos productivos, de cambiar eso. Y lo digo en transporte a propósito de ferrocarriles, lo digo en la agricultura a propósito de cambiar profundamente la utilización de la huella de agua, en materia de transporte público en las distintas ciudades. Jimena y quien habla somos senadores de regiones en el sur, tenemos las ciudades con mayor contaminación del mundo. Creo que Coyhaique está en el límite mundial. Cuando está en la Patagonia, paraíso prístino, ¿cómo se llama? Reserva de vida. Eso es porque hay falta de voluntad de inyectar gas, de poder tener sistemas eficientes. Entonces, permítanme a mí dudar mucho, que, insisto, no dudo de la ciencia y el mundo ambiental. Y creo que hay un buen consenso y estamos trabajando bien en la ley de cambio climático, en el consenso climático. Pero creo que hay agentes económicos en este país, productivos, empresariales y agentes estatales que no tienen ninguna voluntad. Y pongo el ejemplo, simplemente cito a Angela Merkel. Solo con el ferrocarril alcanzaremos nuestras metas climáticas. Aquí no están hablando de transporte, y es un interesante artículo que ella publica, en que si no tienen esa transformación, si no tienen esa voluntad transformadora de inyectar recursos, de cambiar, de sacar camiones, de sacar vehículos, no vamos a conseguir nada.
No. Entonces, ahí es donde yo tengo serias discrepancias con el 2050. Perdona la extensión, son ciertos privilegios ser presidente porque uno puede hablar un poquito más. Pilar Moraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, a mí me gustaría responder y hacerme cargo de sus preocupaciones desde las ciencias jurídicas, no las ciencias climáticas, y eso tiene sus matices, porque efectivamente el derecho también tiene un rol que cumplir en cuanto a las señales que dan los distintos actores de la sociedad. Yo recuerdo cuando regresamos del Acuerdo de París, hicimos un foro con Cancillería y unos colegas científicos, me decían, ¿para qué firman cosas que no se pueden cumplir? Y eso un poco mostraba la brecha entre la comprensión de lo que era necesario políticamente en ese tiempo y de lo que se estaba proyectando, que finalmente creo que el escenario resultó ser mucho más favorable a lo que mi colega al menos pensaba en ese minuto, que afortunadamente pudo cambiar su visión. Solo quisiera agregar a lo que ya se expuso, que si bien existe una meta al 2050, no es que vamos a quedarnos como espectadores esperando qué es lo que va a suceder hacia el 2050. Y en ese sentido creo que en el trabajo, y voy a ya de manera muy temprana que hicimos con Maísa y Andrea, tratamos de ver cómo era posible que este camino hacia el 2050 pudiera establecer etapas en las que permitieran un avanzar sin retorno y avanzar sin retorno hacia el cumplimiento de la meta, que es lo que le preocupa principalmente al presidente. Yo creo que así como se está diseñando y definiendo el proyecto, va a ser posible que justamente los agentes económicos en el corto plazo deban modificar sus tecnologías, su manera de ejercer las distintas actividades en coherencia con esta meta. Porque no olvidemos, se expuso anteriormente, que tenemos una meta nacional en la NDC, que es hacia el 2030, si no me equivoco, Maisa, yo ya me equivoco con la fecha. Sí, 2030, y que es la estrategia climática de largo plazo que va a definir las metas sectoriales en este periodo. O sea, en este periodo no es que vamos a ir al espectáculo, vamos a tener que esperar que cuando llegue la fusión en 30 años más, sino que dentro de este periodo los distintos sectores van a tener que definir metas y van a tener que definir acciones concretas para cumplir esas metas. Y lo otro importante, muy relevante en la discusión que va a venir en adelante, es el sistema de monitoreo, reporte y verificación. Porque no se trata que los sectores definan sus metas y después no las cumplan y no pase nada con el no cumplimiento. Sabemos, recientemente hay un informe de Contraloría respecto del plan de adaptación de pesca y eso se produce dado el contexto actual de la definición de las políticas públicas que esperamos que este proyecto modifique sustantivamente. Y es por eso que el sistema de reporte, de monitoreo, reporte y verificación que establece este proyecto es tan relevante, porque va a ir dando cuenta, los sectores van a estar obligados a dar cuenta de sus avances, y estos avances se van a comunicar al Acuerdo de París. O sea, ese es el nivel de relevancia que va a tener el cumplimiento de estas acciones concretas que van a servir para el cumplimiento de la meta de Chile. Entonces, en ese sentido, y para agregar algo de optimismo a la visión de los senadores, cosa que no es tan habitual de mi parte, pero sí creo que es posible con una meta, al menos con un objetivo, estableciendo un camino para cumplir una trayectoria, es decir, no vamos a llegar al 2050 o al 2048 a hacer todo lo que tenemos que hacer. Esta trayectoria se va a ir cumpliendo paso a paso en estos 30 años. Yo creo que eso sí es importante, por eso amarrar bien cómo queda la ley, el rol de los sectores, cómo cumplen, qué pasa si no cumplen y cómo vamos logrando estos puntos de no retorno en el avance del cumplimiento de la meta. Gracias, presidente. Gracias, Pilar. Solo como un elemento, porque creo que aquí se va a trazar una discusión importante.
Yo creo, Pilar, que en nuestro país, y ahí es donde está el centro de la discusión, nosotros creo que esta adaptación al cambio climático está muy enfocado en cambios tecnológicos, en cambios de procesos, en cambios de tecnología. Creo que no están basados en un cuestionamiento de un modelo de producción. Y es ahí donde, y por eso hacía la referencia a Angela Merkel, y que, insisto, la sitúo no en una posición política en la cual yo milito. Pero ellos, si este país no entiende que la minería tiene que cambiar su forma de funcionamiento, que la agricultura, que la sustentabilidad en las ciudades, la forma de construcción, es el modelo económico, es el modelo económico extractivista que tenemos en este país. Entonces, yo ahí pongo un punto, y lo quiero decir con toda la franqueza. Tengo un serio cuestionamiento con estos números, y lo digo, participé en el Acuerdo de París, estuve presente, lo hemos seguido, y entiendo el horizonte 2050, pero creo que este país, mientras no cambie su modelo de su estructura de funcionamiento, de cómo enfrenta el proceso productivo extractivista, temo que los 29 años que nos quedan, o 30 años que nos quedan al 2050, sean de una brutal extracción última de recursos y de contaminación en nuestro país para llegar a esa fecha de convergencia. Y insisto, no veo en ningún sector una decidida cambio de modelo de producción, sino más bien mejoras tecnológicas, incorporar un poquitito por allá, tratar un poquito más las aguas, tratar un poquitito más la huella de tal o cual elemento, pero no veo una convicción. Termino con lo siguiente: modelo salmonero en Chile. Chile, líder mundial de la producción de salmón. Ya no contento con contaminar Chiloé y Aysén, ahora están en Magallanes, al lado de los parques nacionales, al lado de las reservas Yaganes y Cahuasca. ¿Es eso sustentable en nuestro país? Yo creo que no. Lo que vimos la sesión pasada de Anglo American inyectando dinero para hacerse un trajecito a la medida con el estudio de los glaciares para seguir extrayendo los bronces, plata, y ahí Codelco también a la Guaite para ver si también se pueden colar con la misma ley que no proteja los glaciares. Entonces, permítanme que la sospecha en estos temas a mí me hacen siempre dudar. Insisto, ministra, no quiero ser descortés. Y hacía la referencia de que yo creo que hay un consenso medioambiental. Y usted y el ministro anterior y los ministros anteriores, y Mena, Badenier, Uriarte, los ministros, yo creo que estamos con un tema con un mayor consenso, pero creo que los agentes productivos en este país siguen extremando sus medidas y están diseñando de aquí al 2050 cómo extraen la mayor ganancia, hacen la retirada, hacen una recogida de sus inversiones sin preocuparse de lo que viene después. Y ahí, insisto, esto de Angela Merkel lo acabo de encontrar, que me impresiona mucho, porque creo que eso lo mira con seriedad, insisto, y no lo sitúo en mi horizonte ideológico, pero creo que eso es entender que hay que cambiar los elementos, las estructuras productivas. Ministra, le doy la palabra porque estamos en la hora, pero creo que aquí hay un debate interesante de discusión que debiéramos ampliar y reforzar para la próxima semana o para la próxima sesión seguir votando. Ministra, le doy la palabra. Bien, muchas gracias por su intermedio, presidente. Yo creo que la discusión que se ha dado en esta sesión van y apuntan claramente a la relevancia de contar con esta ley marco de cambio climático, que justamente lo que hace es establecer la transición y la transformación de todos los sistemas productivos de nuestro país con metas claras y que obligan a cumplirlo. Entonces, creemos que es muy, importante hacerlo, y por eso esta ley, porque hoy día básicamente no tenemos ningún instrumento vinculante que establezca la obligatoriedad del cumplimiento de metas por parte de los distintos sectores. Y hacerlo
como bien se ha señalado, con seriedad, y yo creo que el gran consenso que hay en esta materia, más allá de las diferencias ideológica que podamos tener legítimamente en los distintos gobiernos, ha estado en anclarse en la ciencia. Y yo creo que eso es una temática que debiera guiar nuestra decisión para poder hacer la transición y la transformación de los distintos sectores, ¿verdad?, con la ciencia y generando estas herramientas e instrumentos que son vinculantes. Hoy día, ¿verdad?, la misma diferencia, sin una meta clara establecida por la ciencia, sin instrumentos vinculantes y metas intermedias como las hemos establecido, hacen imposible de generar esa transición y esa transformación en los distintos sectores. Y es por eso tan relevante avanzar en esta ley. Señalar que esta meta, como bien lo ha señalado, ¿verdad?, no estaba fuera del Acuerdo de París en algún principio, que no se establecía una fecha. El informe del IPCC puso una fecha de la carbono neutralidad basado en la ciencia y nos permite tener instrumentos vinculantes a través de una ley para alcanzarlo. Son muy pocos los países los que han tenido un consenso que permita establecer por ley justamente la transición de todos los sectores para alcanzar la carbono neutralidad en el país. Entendemos que no son más de 6 países, y si Chile lo logra, seríamos el 7º país del mundo en justamente establecer y dejar esto con instrumentos vinculantes como la ley marco de cambio climático, que obliga a establecer la carbono neutralidad y por lo tanto la obligación de los distintos sectores de cumplir los compromisos a través de las herramientas que planteamos. Y por eso es tan importante, ¿verdad?, tener consenso en esta materia, porque es la única que nos va a pedir impulsar esa transformación que es clave no solamente para el cuidado del planeta, sino que para la sobrevivencia de la humanidad completa, y donde Chile tiene tremendas oportunidades para avanzar de una manera que la mayoría de los países no está haciendo. Presidente. Gracias. Jimena, por favor. Sí, que yo creo que hay varios temas, porque al principio, una de las preguntas es si el 2050 al final es una fecha de última ratio o no. Y los promedios son sensibles a los valores extremos, entonces, ¿por qué no 2040 o tener una estrategia? O sea, yo quiero que se evalúe también, ahí ya con un tema más legal, que ¿por qué no podemos agregar un nuevo inciso que establezca una revisión para actualizar esa fecha en una lógica intermedia? Porque yo coincido con las metas, coincido con los instrumentos, pero hagámonos cargo que a mí lo que me preocupan son los indicadores, que no los vamos a colocar nosotros, ¿ah? Y de esto sabemos. Yo trabajé muchos años en el servicio público y a veces los indicadores son muy modestos. El programa de mejoramiento de gestión, que era para modernizar el Estado, al final, para no perder el incentivo, los indicadores que se colocaban eran demasiado poco ambiciosos. Entonces, al final nos costamos historia. Yo por eso tengo esta preocupación y creo que es importante que nosotros establezcamos al menos una fecha para revisar y actualizar la fecha del 2050. Obviamente no para atrasarla, sino para adelantar procesos, porque Chile tampoco es uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero podemos hacer un modelo que nos obligue también a mirar nuestro modelo de desarrollo. A Chile, la ley de presupuesto, estamos todos los años con este rito por el tema del presupuesto de ciencia. O sea, hay una mirada que no quiere avanzar en esa línea, que no es la nuestra. Pero claramente, hoy día el Instituto de Tecnologías Limpias, que la licitación ahí a distintos consorcios. Entonces, a mí todo eso me habla de que la voluntad, nos vamos todos en la misma línea. Y nosotros, claro, tenemos roles distintos. La ciencia pone datos, pone modelos que me parecen súper interesantes para nuestro trabajo en la lógica del proceso de toma de decisiones. Pero los horizontes los ponemos nosotros, esa tarea es nuestra. Yo siento que esa responsabilidad nunca se la voy a poder endosar a quienes nos asesoraron. Y ellos pueden tener todos los argumentos, yo no dudo de cómo nace el dato. Pero claramente, si uno se pone horizontes distintos, las cosas empiezan a cambiar. O sea, si Chile tuviera una apuesta en presupuesto en ciencia, la verdad que no tengamos estas dudas que hoy día tenemos con Anglo American respecto al tema de la minera, el tema de los glaciares, porque a mi juicio son incumbentes y hay conflicto de interés.
lo que está ocurriendo con el Instituto de Tecnologías Limpias y la licitación, dejando de fuera a la Academia Chilena también, bueno, para mí no son señales coherentes con esto. Aun cuando alguien puede decir son temas distintos, pero a mi juicio tienen relación. Entonces, yo creo que, dado que es el corazón del proyecto, es en la etapa donde no nos podemos equivocar. Podemos tener buenas definiciones, yo me compro el tema de las NDC, del presupuesto, en fin, pero claramente los indicadores no van a pasar por el legislador. Entonces, creo que hay que dejarlo lo más coherente posible para dar el impulso que se requiere. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, Jimena. Estimados colegas, estamos pasados ya en la orden del día. Yo creo que esto es una discusión política de fondo que creo que alumbra bien. Yo quiero agradecer enormemente al equipo del CR2, que Andrea, Pilar y Maisa han hecho una exposición. La ministra también ha hecho llegar información relevante desde el propia suscripción del acuerdo hasta las actualizaciones de la NDC, distintos instrumentos. Creo que aquí está una discusión no solo climática, no solo desde el punto de vista de lo que nosotros hemos cumplido, y por eso insisto, yo creo que en la medida que los temas ambientales se conviertan en una política de Estado es un avance, pero a mí por lo menos permítanme dudar profundamente del modelo productivo y de los agentes económicos de este país respecto al compromiso real. Yo no sé si las mineras de Isla Riesco, mina invierno, mayor productor de carbón de este país, está interesado en esto, o Anglo América, o los gremios de transportistas, de camioneros. No sé si están ahí. Ellos van a hacer su ganancia hasta exprimir el modelo de contaminación hasta el 2049, hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí permítanme dudar, al menos en esto. Entonces, para seguir la discusión, vamos a abocarnos a la próxima sesión para poder despachar esta situación. Agradecerle a todos nuestros invitados. Ministra, le doy inmediatamente la palabra para terminar y continuar con la discusión. Ministra Schmidt. Muchas gracias, presidente. Quizá una sugerencia que podría ayudar en la discusión. En el artículo 4 se discute la meta y en el artículo 5 los instrumentos necesarios para ir alcanzándolo en las distintas metas a través de la estrategia climática a largo plazo. Quizás podría ayudarnos en la discusión que discutamos primero el artículo 5, ¿verdad?, con la estrategia climática a largo plazo y los distintos instrumentos, y para ver que tengan la solidez, la contundencia necesaria para poder después discutir la meta y cómo garantizamos, ¿verdad?, el cumplimiento de esto. Creo que puede ser una cosa que nos puede ayudar en la discusión. Me parece interesante, ministra, una buena sugerencia, y también con el mismo equipo de CR2 o la Secretaría veamos cómo podemos hacerlo, así como hemos ido traspasando algunos artículos hacia el final y verlos en la coherencia. También podríamos verlo en la estrategia climática de largo plazo, como nosotros ahí fijamos normas y apretamos y podemos concentrar. Me parece interesante. Le pediría a los senadores y senadoras que nos hagan llegar sugerencias, que la Secretaría nos ayude también a ordenar distintas fórmulas de votación y poder ir zanjando. Yo insisto, nosotros, esta comisión se va a pronunciar y va a zanjar las discusiones, porque más allá del tema teórico de nuestras convicciones, uno tiene que votar articulado para que esta ley de cambio climático sea un instrumento vinculante como norma legal para todos. Estamos en la orden del día, y agradecer a todos y cada uno de los concurrentes, también a los que siguen esta discusión para poder hacer. Dentro de aquí no hay nadie constituyente, porque hemos tenido tanto constituyente últimamente que no hay ninguno de los de acá, hombres o mujeres. Ya. Ministro, usted tampoco, me imagino, que hay tanto. Entonces, no, presidente, usted tampoco, entiendo. Ya, ¿verdad? no, tampoco, los senadores aquí estamos todos titulares. Durana tampoco, me imagino, y Jimena y Isabel. Que también termina hoy día un día también bien importante, y por eso yo excusaba un poco a Rafael Proens, que además es presidente de un partido. Toca hoy día un día de inscripción de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de constituyentes. Creo que
un día bien importante y también entender a la sociedad, bromas aparte que yo hago, en que se toman decisiones importantes. Entonces, que termine el día bien también con esos procesos de inscripción y el CERVEL y los distintos partidos, independientes, comandos, tienen una pega muy, muy importante que también influirá en nuestra discusión ambiental. Estimados colegas, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.